Hola a todos, buenas tardes. Soy la doctora María José Figueroa, soy nutrióloga, jefa del programa de trastornos de conducta alimentaria del Centro de Adolescencia de la Clínica Alemana, y hoy, junto a la doctora Mariana Lavé, que es psiquiatra infanto-juvenil, también miembro de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Centro de Adolescencia, les queremos mostrar una charla a raíz de un tema muy prevalente, que es la pandemia que no vemos después de la del COVID, el aumento de la prevalencia de los trastornos de conducta alimentaria, cómo prevenir y cómo detectar a tiempo. Hoy día, además, aprovechando la ocasión para contarles que es el Día Mundial de Acción por los Trastornos de Conducta Alimentaria, y qué lindo que nuestra charla pudo coincidir con este acontecimiento. La charla va a constar de 4 partes. Vamos a partir por algunos conceptos en relación a los trastornos alimentarios, luego vamos a ver cómo detectar a tiempo, cómo prevenir y qué hacemos con el manejo de la obesidad para no desencadenar un trastorno de conducta alimentaria. Algunos conceptos importantes entonces. De los trastornos alimentarios que vamos a hablar son de los trastornos alimentarios más clásicos: anorexia, bulimia y trastorno por atracón, ¿ya? Estos 3 trastornos de conducta alimentaria comparten algunas características que son muy importantes, que uno es el temor a subir de peso, y la otra es que la evaluación de uno mismo está muy centrada en el cómo es nuestra imagen corporal. Los trastornos de conducta alimentaria presentan una gran variabilidad en cuanto a su presentación clínica y a su gravedad. Y una cosa muy importante es que requieren equipos multidisciplinarios y especializados para su manejo, y ojalá una detección precoz, con el trabajo coordinado de psiquiatras, psicólogos, médicos, nutricionistas, enfermeras e incluso terapeutas ocupacionales. Como les dije, nos vamos a centrar principalmente en estos 3 trastornos, ¿ya? Uno es la anorexia nerviosa, cuyas características principales es la restricción alimentaria, es decir, la disminución de la ingesta, de la alimentación, las dietas, miedo a subir de peso y distorsión de la imagen corporal. Es decir, el espejo me dice una cosa que yo claramente no veo. Probablemente el espejo me dice que yo estoy más gorda de lo que puedo estar. La bulimia, que se caracteriza por atracones de comida, es decir, grandes ingestas de comida con pérdida de control sobre eso, y que se asocia a conductas compensatorias a raíz de la culpa que produce esta ingesta alimentaria. Y estas conductas compensatorias pueden ser vomitar, hacer ejercicio compensatorio excesivo y el uso de algunos medicamentos. Y el trastorno por atracón, que se caracteriza por estas ingestas grandes de comida con pérdida de control en forma frecuente, pero que no se asocia a conductas compensatorias. Para resumirles un poco las características de los trastornos alimentarios, me quiero basar en las 9 verdades de los trastornos, eh, las cuales nos dicen que los trastornos de conducta alimentaria no son una elección. A mí no se me ocurre tener un trastorno de conducta alimentaria, sino que son enfermedades mentales muy serias y que están biológicamente influenciadas. Los genes y el ambiente juegan un papel muy importante en el desarrollo de los trastornos de conducta alimentaria, es decir, son multifactoriales. No es un solo agente que tiene la culpa en particular, sino que hay ciertos aspectos genéticos, ciertos actores del medio donde yo crezco, cuando llego a la adolescencia, las hormonas, el desarrollo puberal, etcétera. Los genes por sí solos no predicen quién desarrollará un trastorno de conducta alimentaria, por lo tanto, el ambiente tiene mucho que ver. Un diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria es una crisis de salud que interrumpe tanto el funcionamiento de la persona y el funcionamiento familiar. Habitualmente los adolescentes que padecen un trastorno de conducta alimentaria quedan detenidos en sus etapas de desarrollo. No puedes decir solo con mirar a una persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria. Estamos acostumbrados a ver la típica caricatura un poco de las pacientes con anorexia, ¿cierto? Muy delgadas, que se le ven mucho los huesos, pero la verdad, una persona en cualquier estado nutricional pudiese padecer una anorexia, en cualquier estado nutricional una bulimia o un trastorno por atracón. Los trastornos de conducta alimentaria afectan a gente de todas las edades, sexos, razas, etnias, niveles socioeconómicos y orientación sexual. Conllevan un mayor riesgo de suicidio. La anorexia es la enfermedad de salud mental con mayor incidencia de suicidio, más que la depresión.
y también complicaciones físicas y médicas. Y la recuperación completa siempre es posible, pero es muy importante el mensaje de que tiene que haber una detección y una intervención temprana para que tengan un mejor pronóstico. Y las familias no son las culpables del desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria. Y, por supuesto, pueden llegar a ser los mejores aliados junto al equipo de salud para el manejo de estas patologías. ¿Qué pasaba con los trastornos de conducta alimentaria antes del COVID? ¿Ya? Aquí vemos la Torre Eiffel llena de gente, ¿cierto? Llena de turistas. Se sabe que 6% de la población mundial puede padecer o presentar un trastorno de conducta alimentaria a lo largo de su vida. La anorexia afecta aproximadamente al 1% de la población, es mucho más frecuente en mujeres, 10 es a 1, y es la tercera enfermedad crónica más importante en los adolescentes. Es aquí donde aparece la anorexia, habitualmente el pic es más o menos entre los 13 y los 14 años. Tiene una tasa de mortalidad muy elevada y tiene 18 veces más riesgo de suicidio una paciente con anorexia que una persona que no la tiene. La bulimia más o menos se presenta en un 2% de los casos y también es más frecuente en mujeres. Y el trastorno por atracón es el trastorno de conducta alimentaria más frecuente y en niños y adolescentes se describe que hasta un 6% de ellos puede presentarlo. ¿Qué pasó después del COVID? Aquí la Torre Eiffel solita, ¿cierto? Casi sin turistas. Empezaron a salir muchos artículos. Todos los equipos de trastornos de conducta alimentaria hemos notado un aumento de los casos de trastornos de conducta alimentaria. Estas son publicaciones en España que nos hablan un poco de la pandemia que dispara los casos de suicidio y de trastornos de conducta alimentaria. La pandemia que agudiza los trastornos de conducta alimentaria, los médicos alertan de un retraso del diagnóstico, además por la crisis sanitaria, ¿cierto? Como no queríamos salir de nuestras casas, no podíamos acceder rápidamente a los servicios médicos, muchos pacientes llegaron mucho más graves de lo habitual. Y lo que se ve aquí que en España desde marzo a junio del año 2020 se triplicaron las demandas de ayuda en relación al 2019 en cuanto a trastornos de alimentación. Este es un estudio australiano en que se observa un aumento de un 104% en los niños con anorexia nerviosa que requieren hospitalización respecto a los 3 años previos. Acá está la curva de ahora de hospitalización por anorexia en Australia. Y en Chile, que se ha visto, también han salido artículos al respecto. Efecto pandemia, aumentan las conductas suicidas y los trastornos de alimentación en nuestros adolescentes. Aumento de las consultas por trastornos de alimentación durante la pandemia. Y crecen hasta en un 30% las consultas por este tema en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué la pandemia, el COVID, el encierro hizo que aumentaran los trastornos de conducta alimentaria? Frente a los estresores de la vida, ¿cierto? Nosotros sentimos miedo frente a la incertidumbre, frente al estrés, podemos sentir miedo. Las personas sin trastornos de conducta alimentaria en general tienen muchos reguladores emocionales que los ayudan a combatir este miedo, esta ansiedad, esta incertidumbre. Los amigos, el tener una rutina, los hobbies, la comida, el deporte, los anhelos que uno puede tener y las metas a futuro. Pero con el COVID, con el habernos quedado encerrados, se fueron todos estos reguladores emocionales, nos quedamos sin amigos, sin rutina, sin colegio, con mucha incertidumbre, y la comida pasó a jugar un rol fundamental en nuestras casas, ¿ya? Y pueden o podrían haber empezado a aparecer síntomas alimentarios en nuestros hijos, ¿ya? En las personas con trastornos de conducta alimentaria, el regulador emocional habitualmente es la comida, ya sea para controlarla por un lado, en el caso de las pacientes que presentan anorexia, o para comer mucho más, aliviando la sensación de ansiedad, ya teniendo atracones, por ejemplo, o comer emocional. Por lo tanto, como la comida pasó a ser este principal regulador emocional, tanto en personas sin trastornos de conducta alimentaria como en personas con trastornos de conducta alimentaria, probablemente se vio este aumento súper importante en la prevalencia y en las consultas por esto, ¿ya? Y muchas pacientes o personas que no tenían un trastorno de conducta alimentaria lo desarrollaron producto de la pandemia. Y hay estudios que demuestran un poco que el aumento del riesgo por la exposición a medios de comunicación, ¿cierto? Nos empezamos a llenar de memes, ya como salimos de acá, la Barbie así como más rellenita, ¿cierto? Las pérdidas de las rutinas, actividades diarias, el aislamiento social, el no poder ver a nuestros amigos, las modificaciones de la actividad física, del sueño, los efectos negativos y el miedo al contagio, asociado
a la disminución de la protección social y el acceso a los cuidados de salud, a los soportes sociales, aquí estando habitualmente la educación, el colegio, el acceso a salud, ¿cierto? La regulación emocional, que dejamos de tener todos estos reguladores y la comida pasó a ocupar un rol central, y el acceso a tratamientos y cuidados que disminuyeron, hicieron que aumentara el riesgo de los trastornos y los síntomas alimentarios. ¿Qué se vio en adolescentes en España? Que de los pacientes que habían presentado alguna vez síntomas o algún trastorno de conducta alimentaria, casi el 42% de los pacientes refirió una reactivación de sus síntomas debido al confinamiento. Especialmente la restricción alimentaria, el ejercicio excesivo, las preocupaciones, el miedo a subir de peso y además un aumento de los síntomas emocionales. Ahora me quiero detener solo un minuto en el tema de cómo las redes sociales han afectado el tema de la aparición de más trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué se ha visto? Que las redes sociales y las plataformas de videoconferencia como Zoom podrían aumentar la preocupación sobre la apariencia y aumentar el riesgo de un trastorno de conducta alimentaria. Y esto tiene que ver con este efecto de mirarse todo el día al espejo. Cuando uno está en Zoom, nos miramos todo el tiempo y nos empezamos a fijar en detalles que probablemente antes no nos habíamos fijado. Y además se vio que las interacciones virtuales basadas en fotografías se asociaban a una mayor insatisfacción corporal y a patologías alimentarias. Dentro de estas, Instagram. Este es un estudio que se publicó el año pasado, es un estudio argentino que se hizo en 6.596 personas, mujeres entre 18 y 35 años, que estaban cumpliendo con el confinamiento producto del COVID. ¿Qué se vio? Que 46% de estas mujeres afirmaban que la percepción de su imagen corporal había cambiado de forma negativa durante el aislamiento social. Durante el aislamiento se duplicó la cantidad de uso de Instagram. 68% de las mujeres usaban alguna aplicación o filtro para editar sus fotos antes de subirlas o publicarlas. Y más de la mitad sentía algún tipo de emoción negativa, frustración, angustia, después de mirar Instagram. Y el 86% afirma que más de alguna vez se sintió mal después de haber estado mirando publicaciones de Instagram. Por otro lado, el Zoom o las plataformas de videoconferencia. Este también es un estudio argentino que aún no se publica, de una muestra de 1.307 personas que refirieron que el Zoom y el empezar con estas plataformas de videoconferencia aumentaron en un 70% sus conductas dietantes, aumentaron los atracones casi en el 20% de ellas, un 16.6% aumentó el ejercicio físico y también casi la mitad aumentó la preocupación por su imagen corporal. La mitad empezó a preocuparse por algún defecto en su rostro que antes no notaba, ya sea el cabello, la papada, las arrugas, y también se vio que hubo un aumento en todos los tratamientos estéticos, producto un poco de estas videoconferencias. Y casi un cuarto de la muestra dice evitar las videoconferencias porque no les gusta cómo se ven. Y está demostrado, hay estudios incluso más antiguos que ahora del confinamiento que muestran que la utilización de redes sociales se asocia a un incremento en el riesgo de desarrollar trastornos de conducta alimentaria, en particular en aquellos expuestos al ideal de delgadez y a la cultura de la dieta, ¿ya? Así como propagandas de comida, mayor exposición a algunos medios específicos, el fat talk, que vamos a hablar de él, el ejercicio y las recetas saludables. Hola. ¿Cómo detectar entonces? ¿Cómo detectar que nuestros hijos podrían estar con un trastorno de conducta alimentaria? Lo primero es sospechar. Y para eso podemos tener 3 grandes áreas de alerta, de banderas rojas. Algunas cosas conductuales, algunas cosas emocionales y otras físicas. Dentro de las conductuales, por ejemplo, un niño que deja de comer en público, que ya no quiere comer con la familia, que empieza a hablar de que esa comida ahora es prohibida, que ya no la quiere comer, que tiene alergia a esta comida cuando nunca lo tuvo antes, que se está preocupando de solo comer comidas de bajo calorías, que tiene aplicaciones para contar las calorías, que quiere hacer una dieta y que esa dieta empieza a ser muy restrictiva, que usa ropa holgada, que oculta su cuerpo, que no quiere ir a lugares donde pudiera exponerse un poco su cuerpo, que come muy rápido o muy lento, que se para muchas veces y quiere ir rápidamente al baño, que podría estar vomitando. Todas esas cosas ya podrían darnos señales de alerta. Alguien que empieza a hacer mucho ejercicio y lo hace de manera excesiva y que se angustia cuando no puede hacer ejercicio. Emocionales. Uno nota que está muy ansioso cuando van a comer o cuando
tienen que exponerse a una situación de su imagen corporal. Por ejemplo, prender la cámara en una clase. Cuando son muy perfeccionistas, cuando están muy obsesivos, cuando hablan mal de su cuerpo. O sea, la baja autoestima es un gran banderita roja. Y no solamente para los TCA, para los trastornos ansiosos, depresivos. Entonces, alguien que se habla mal sobre su cuerpo o que uno nota que puede tener una distorsión de su imagen corporal, que dice, estoy gordo, me veo feo, y uno ve que no está gordo y que no se ve mal, ¿ya? Todas esas conductas. Física, por ejemplo, una paciente que dice que tiene mucho frío, que se cansa al caminar, al poco andar, que dejó de menstruar, esa es una gran banderita roja, porque uno puede dejar de menstruar por desnutrición, pero también cuando hay mucho estrés, que empiezan a comer y hablan de malestares gástricos, si tienen anemia, si empiezan a dormir mal, si sienten sensación como que se van a desmayar o que se desmayan frente a nada, hay que verlo. También, por ejemplo, se les puede empezar a caer el cabello, tener las uñas quebradizas, cosas relacionadas con la desnutrición o con el exceso de ejercicio, tener lesiones, podrían darnos ciertas alertas. Hay grupos de más riesgo al cual tenemos que poner más ojo. Por ejemplo, grupos que son de alto rendimiento deportivo o que tienen en ese deporte, es muy importante el tema corporal. Por ejemplo, el ballet, la gimnasia artística, rítmica, nado sincronizado, atletismo. Esto se asocia porque a veces hay mucha cultura de la competencia lleva a la comparación, también a veces los entrenadores son muy estrictos y eso lleva a tener como que tengo que tener un peso. Entonces ahí hay que ponerle un poquito más ojo. También las prácticas relacionadas con lo estético, si se dedican a algo del modelaje, por ejemplo, o si tienen alguna enfermedad que tiene que ver con el control del peso, la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares donde tienen que tener cierto peso, hacer ejercicio, o cualquier enfermedad que haga cambios en el peso, por ejemplo, enfermedades gástricas, o porque estuvo muy resfriado y no pudo comer, bajó de peso. Todos los cambios que lleven a cambios de peso, por ejemplo, tuvo que tomar corticoides y subió de peso, hay que tener alerta. O personalidades que están muy como en los extremos son más hipersensoras, como hay niños que son más hipersensores, que como que unos ves que son más sensibles frente a ciertas cosas, y hay como dos polos, uno de personalidad más sobrecontrolada, todo más perfecto, obsesivo, evitativo, como tímido, y pueden ser ahí, por ejemplo, caben muchos alumnas que son muy de excelencia académica, hay que tener ojo ahí. O el otro polo que también son más impulsivos, más enojados, más irritables. Cualquier grupo, cualquier niño que haya tenido algún trauma, por ejemplo, vivencias de bullying o de cualquier tipo de abuso, uno puede preguntarle a un niño, mira, si tú te acuerdas de esto, ¿todavía te genera algún nivel de ansiedad en la actualidad al recordarlo ahora? Uno le preguntar de 1 a 10, ¿cuánto te genera? 10 como si hubiera ocurrido ayer y 1 es como que no como que ya lo dejaste muy en el pasado. Y a veces todavía les activa como, mis pacientes dicen un 8, un 9, entonces todavía activa mucho, ahí también hay que tener ojo. Y saber que todos tenemos como ventanas de tolerancia, niveles de regulación. Cuando somos más chicos tenemos niveles de tolerancia más pequeños y nos ayuda mucho el adulto a como corregularnos. En la medida que vamos creciendo, aumenta nuestra ventana de tolerancia, resistimos más estrés porque somos más capaces de autorregularnos. Pero a veces, cuando el estrés es muy grande, nos salimos de esa ventana de tolerancia y nos podemos salir, igual que los animales hace mucho tiempo atrás y lo hacen actualmente, desde la pelea o la lucha o la huida. Entonces, en la pelea y la lucha son síntomas más externalizantes el que va a mostrar el adolescente, grito, pataleo, protesta, y en la conducta más internalizante de huida es un poco esconderse. Y entonces, ¿por qué traigo esto? Porque cuando un adolescente externaliza, es más fácil ver que algo le está pasando. Pero muchos de estas pacientes tienden a huir o a esconderse por la vergüenza o la culpa. Y entonces pasan más desapercibidas, porque tú puedes ver al adolescente que está aquí, sonríe, no pasa nada, pareciera, pero por dentro está muy desregulada. Y de hecho, cuando el estímulo estresor es muy
importante y amenazante para la persona, las personas tendemos a paralizarnos. Y eso también como que se invisibiliza. Podemos no ver que la persona está desregulada. Entonces, una invitación a ver a esas adolescentes que los papás te dicen, mi hija es perfecta, no tiene ningún problema, nunca alega por nada, todo lo hace bien. Entonces, ver más allá de esa conducta, cómo estará su vivencia, porque podría estar por dentro pasándolo muy mal. Estas personas no tienden a pedir ayuda, porque la vergüenza hace que sea muy como complejo hablar al respecto. Esta es una escala, la escala de Scoff, que es una escala de screening de TCA, que si hay alguien docente aquí que está viendo la charla, la puede ocupar en los colegios, es autoadministrada, tiene 5 preguntas, con solo tener 2 preguntas positivas da alta sensibilidad a poder tener un TCA. ¿Qué hacer si sospechamos de esto? Consultar, preguntar, así como llevamos a los niños a control de salud normal, podemos llevar a los adolescentes también con un adolescentólogo, un pediatra, un psicólogo, y no esperar a que tenga un TCA. Si ya uno ve que está triste, que hay un cambio conductual, que hay baja autoestima, entonces ayudemos a prevenir, ojalá, y si hay que curar, a curar tempranamente. Tengamos un diálogo reflexivo con estos adolescentes, no critiquemos como, ¿qué estás haciendo y por qué? Porque ahí se cierran, nuevamente me contacta con la vergüenza. Exploremos con curiosidad real, con intención real, qué puede estar sintiendo, qué está pensando al respecto, y sobre todo invitemos a pedir ayuda. Somos todos vulnerables. Las pacientes con TCA de repente te dicen, todo se va a solucionar si peso menos. Es como que tienen que estar perfectas para que todo salga bien. Y entonces no le dan cabida a la vulnerabilidad, a aceptar que nos podemos equivocar y que eso nos hace únicos y hermosos y eso nos conecta con otros seres humanos, nos hace estar en la tribu pedir ayuda. Entonces no nos hace débiles, de hecho nos hace más fuertes pedir ayuda. ¿Cómo prevenir? Y eso es gran importante, prevenir y promover, ojalá antes que tratar, ¿cierto? Mejor prevenir que curar. Entonces, saber que es un problema importante, la insatisfacción corporal. El 50% de las niñas y el 30% de los niños expresan insatisfacción corporal. Estamos hablando de la mitad de las niñas, de 8 a 10 años. Y si tienen un índice de masa corporal más alto, tienen mucho más indicadores de insatisfacción corporal. Si los llevamos a adolescentes ya más tardíos, 17, 18 años, esto puede aumentar un 80%. Entonces, hay insatisfacción corporal, hay una internalización de que tener el cuerpo delgado, esto lleva a insatisfacción, esto lleva a baja autoestima, empieza la dieta, que es el gran desencadenante de la entrada al TCA, y entra al TCA. Entonces, ojalá podamos prevenir antes de internalizar esta imagen delgada, ¿no? En tener una buena autoaceptación, autocompasión con nuestros cuerpos. Eso, el tener una buena autoaceptación con los cuerpos, y autoaceptación en general y autocompasión no solo protege del TCA, protege del consumo de alcohol y drogas, protege la depresión, protege del suicidio y nos da un mejor bienestar. En otros estudios mostraba cómo unas 50 niñas españolas, por ejemplo, deseaban tener un cuerpo más delgado teniendo un cuerpo normal. 80% temor a engordar. Este es un gran problema. Un tercio percibía que querían pesar menos de 18 del índice de masa corporal, que ya es desnutrición en el fondo. Y que una de las 4 preocupaciones más grandes para estas mujeres era el peso. Y esto no es solo un problema de los hombres, también le afecta a las mujeres. No es solo un problema de las mujeres, también esto afecta a los hombres. 25% de los niños se sentía también con insatisfacción, y los hombres también están con la presión de ser altos, ser musculosos, y aquí aparecen otros trastornos como la distrofia muscular, la dismorfofobia. Entonces aquí traemos 4 estrategias en las cuales cómo promover disculpe, cómo promover una actitud saludable con la comida y con la imagen corporal, o una imagen corporal neutra, ni siquiera positiva. Para eso vamos a hablar sobre la imagen corporal, cómo promoverla, el clima familiar, estrategias a la hora de la comida y el clima escolar.
más otras recomendaciones. Aquí no solamente les vamos a hablar de qué no se debe hacer, sino qué tenemos que hacer. Entonces, sobre el tema de la imagen corporal, primero tenemos que vernos como papás. ¿Cómo está nuestra propia autoaceptación? ¿Cómo está nuestra autocompasión? ¿Qué decimos frente a nuestros niños cuando nos estamos bañando, cuando nos estamos vistiendo, cuando estamos comiendo? Entonces, aquí les traigo un adolescente que está tapándose los oídos y entonces, de tanto escuchar el fat talk, ¿no? Como, estás gorda, oye, pero ¿cómo pololeas con tal persona si no es tan linda? Uy, qué regia te ves, bajaste de peso, ya cansada de esto. Entonces, la invitación es tener un lenguaje positivo sobre el cuerpo. Primero, respetar o no hablar tanto de esto sobre nosotros o sobre nuestros hijos, sobre sus apariencias físicas. Pero si vamos a hablar, podemos hablar más del cuerpo funcional o podemos hablar como de lo bien que nos sentimos, vernos como en nuestra totalidad, no como centrarnos en lo que no nos gusta, mostrar lo que nos gusta también, ver que la imagen corporal y la autoestima corporal es algo variable. A veces hay días que puedo que no me guste, pero no pasa nada con eso, porque mi identidad está basada mucho más que en la imagen corporal, que uno es dinámico. Y en eso, en promover una visión funcional, es ver que el cuerpo es más allá que algo estático. Nosotros podemos hacer cosas con nuestro cuerpo, puedo abrazarte, puedo besarte, puedo sentir, puedo correr. Entonces, esta es una frase que saqué de Instagram. Si me preguntaran si tengo un buen cuerpo, yo diría que sí. Se enferma poco, se cura rápido, no se ha roto casi nunca, y a pesar de todas las veces que se ha caído. Un cuerpazo. Entonces, que los niños puedan ver, mira mi cuerpo, puedo bailar, puedo abrazarte, saber lo importante que eres. Igual uno puede dar algunos comentarios, pero si uno da demasiados comentarios como positivos, también como, ay, que eres lindo, que eres guapo, que eres esto, también hace entender al adolescente y al niño como que se están evaluando los cuerpos, que eso es importante evaluarse. Entonces, por eso es esta invitación. Y también la invitación es hablar y reforzar más allá del tema de que si son guapos o son inteligentes. Uno le pregunta a los adolescentes en qué basan su identidad y dice, no, y para mí es importante tener buenas notas y ser delgada. ¿Y algo más? No, solamente eso. Como si el mundo fuera dicotómico, el feo y el lindo, el tonto y el inteligente. Entonces los papás a veces reforzamos solo eso, como que sea bueno para el deporte y que sea inteligente. Hay muchas más virtudes que podemos reforzar. Esto lo extraje de las 4 virtudes griegas, donde incluyen otras 2, de todo lo que podemos decirle a un niño, como eres valiente, eres curioso, tienes la mente abierta, me encantó cómo resolviste esto, fuiste muy justo, oye, ¿cómo manejaste esto con esta templanza, la humildad? O sea, hay muchas más cosas en qué fijarse y en qué reforzar. Entonces, queremos menos niños y niñas que aspiren a ser perfectos, porque cuando uno quiere ser perfecto, entonces no hay cabida al error, no hay cabida al fracaso. Y cuando no hay cabida al fracaso, entonces nos paralizamos y no queremos hacer nada, queremos evitarlo. Entonces, por eso hay muchos más hombres que están metidos en política y en distintas cosas donde tienen que exponerse, porque tienen menos temor a equivocarse y a no hacerlo perfecto. O sea, queremos más niñas valientes, más niñas amables con ellas y con ellas mismas, con ellas y con los otros. El ser valiente no implica no tener miedo, implica como, a pesar del miedo, me atrevo. Yo a mis hijos les digo, mira, lo más importante de todas las cosas que uno puede tener es la amabilidad. No es la inteligencia, no es el deporte, no es como, es la amabilidad, es lo más importante. Entonces, llamar como, y de hecho también les digo la regla de oro, trata a los demás como te gustaría que te trataran. Entonces, esto es una invitación, ojalá que hubiera una revolución de la empatía, de que nos tratáramos como quisiéramos ser tratados. Y eso, entonces ahí esta imagen del toro con la niña valiente. Estimular participación en experiencias y actividades que conecten con el cuerpo. Por ejemplo, el yoga, la meditación te conecta con el cuerpo y puedes respetar también tu cuerpo. Estamos en una época de todo en internet, sentados muy en la cabeza, volvamos a conectarnos con la respiración, empoderarnos en ese cuerpo que habitamos y tratarlo con respeto y autocompasión. Y la autocompasión es como aceptar que somos imperfectos.
favorezca que los niños vean belleza más ampliamente, no solamente en esto de como el cuerpo perfecto, ¿no? Como que aparte es inalcanzable. Mostremos la alternativa, como la diversidad de cuerpos, somos neurodiversos también, somos diversos en la sexualidad y la hermosura que hay en esa diversidad. Hablemos también de lo que puede ser atractivo, qué atractiva esa personalidad, esa sonrisa, hoy me encantó lo amable que fue. La belleza es más allá del cuerpo, es cuestión de actitud, como dice una propaganda. Rompamos con los estereotipos de género, que aunque uno cree que tiene la mente abierta en este tema, se han hecho estudios donde se demuestra que todavía la gente hace pequeñas diferencias. Disfrazaron a mujeres, bebés, como si fueran hombres, y a hombres de mujeres, y vieron cómo personas las trataban y qué juegos les proponían, y el trato era diferente, los juegos que se proponían eran diferentes. Entonces, tengamos ahí más sensibilidad a eso. En este acertijo, les cuento primero que este acertijo se hizo en la Universidad de Boston y casi el 90% de los estudiantes de psicología no lograron resolverlo. Un padre y su hijo viajan en coche, tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entran al quirófano dice la eminencia médica, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo logran explicarse esto? Bueno, casi el 90% no pudo explicárselo. Y la explicación es que no podemos dar cabida a que esa eminencia médica puede ser la mamá. Invitemos a otro tipo de lectura. Están los cuentos clásicos, y si uno lo ve, Blancanieves, por ejemplo, está la bruja que quería ser hermosa y que competía, y Blancanieves era demasiada competencia, entonces la quiso matar, y Blancanieves esperando a que venga el príncipe azul a rescatarla, ¿no? Entonces, estos son cuentos donde ven que hay más que la belleza, que podemos ser piratas, podemos tener aventuras, podemos ser nuestras propias salvadoras. Entonces, hay muchos libros al respecto para analizar y criticar. Incluso uno puede hablar de los cuentos antiguos desde otra mirada. Basar la identidad más en el ser y en el hacer que en el tener. Estamos muy en lo visible, en el tener, ¿no? Tengo esta nota, tengo este cuerpo, y eso cambia. Entonces, es muy inestable una identidad que se basa en el tener. La invitación es a basarla en el ser. Soy amoroso, soy gentil, soy valiente, soy generoso, hago cosas por el otro. Y la alfabetización mediática también es muy importante, porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo manejarse en las redes sociales, tener una postura analítica y crítica sobre lo que ven. Hay aplicaciones para hacer retoque, las mujeres que quieren ser más flacas, que quitarse arrugas, entonces tenemos que ellas sepan que mucho de lo que ven ha sido retocado o que la persona estuvo 1000 veces antes tratando de sacarse la foto perfecta. También que se expongan menos, porque si yo veo estas fotos que les puse aquí, no sé, todo el día, cualquiera termina también con baja autoestima. Entonces, aunque sepamos que están con retoque y les pongan está con retoque, que ojalá fuera así, que pusieran, ojalá no exponerse tanto a esto. Por ejemplo, hay unas fotos cuando salen las celebridades como más al natural y salen los periodistas criticándolo. Entonces, seamos más generosos con la valentía, con qué bueno que se mostró naturalmente. Y evitemos estas como miradas tan dicotómicas de la comida mala, la comida buena, como pueden salir en las redes sociales, ¿ya? Esto es importante porque antes, no sé, uno veía una película y salía como la famosa Alejo. Ahora, con Instagram y todo, y con las aplicaciones, puede ser cualquier persona que se vea flaca, sin arruga. Entonces, hace como que la presión, yo también debería ser así. Promoviendo el clima familiar, modele la alimentación intuitiva. Voy a ver cómo estoy en el tiempo. Modele la alimentación intuitiva, que significa como... ¿Cómo? Porque sé que esto es importante para mi salud y necesito energía, tengo hambre, me siento saciada. Practique el mindfulness en la mesa, que es saborear la comida, oler la comida, evite las distracciones de las pantallas, coma lento, cultive la conexión con la familia cuando esté comiendo. Entonces existe el tú, el yo, el nosotros. Vea qué le pasa en ese momento de comer, vea en qué está su hijo, no hable de la comida en ese minuto, sino en qué está. Acuérdese que los hijos copian lo que ven. Y si hay un mensaje importante a mandar, es
que es la mentalización, que es tener el cuerpo, tener el corazón y la mente en nuestro corazón y mente de nuestros adolescentes. ¿En qué están? No ver solo las conductas, sino ver la vivencia, ¿ya? Cuando uno conecta con el otro se siente visto y eso baja el estrés. Promover estrategias a la hora de la comida, practicar la alimentación respetuosa, no como tienes que comértelo todo, o tan respetuosa que puede comer, no sé, puro chocolate todo el día. Entonces, como que en contactar con esa saciedad o ese deseo de comer. Modele alimentación saludable, tenga todo tipo de comida, disfrute las verduras, no castigue con comida o premie con comida y mantenga comida saludable accesible. Y a nivel educacional, un clima amoroso, el manejo del bullying, obviamente que la alfabetización de los medios y las disonancias cognitivas, y hay programas específicos que se pueden hacer en los colegios para prevenir esto. Ya. Otras recomendaciones es el activismo. La Nerea Ugarte es la creadora de la Revolución del Cuerpo, y entonces esto tenemos que hablar al respecto, enrabiarnos al respecto y tener una postura sobre lo que estamos hablando. Y también sobre políticas públicas, ¿ya? O sea, como que hay en Europa hay prohibición de hacer ciertos tipos de Photoshop si son a cosas que van a vender a los adolescentes. Hay políticas de cookies, que es cuando un adolescente entra a algo que le gusta. Aquí en Chile te bombardea 20.000 veces porque tiene esa información y te va a dar 1000 veces más información sobre eso mismo, ¿ya? Y la ley de tallaje, esto es en Argentina que pasaba que 7 de 10 mujeres iban a comprar una talla y no la encontraban de su talla, y eso promovía obviamente la insatisfacción y temas de bajar de peso. Así como decía Mariana, hay que enrabiarse con hartas cosas. Yo también estoy enrabiada con algunas y esto es lo que les quiero mostrar ahora. ¿Qué hacemos con el manejo de la obesidad? A mí ya no me gusta hablar de obesidad. Me gusta hablar más bien de personas con cuerpos grandes o de personas con pesos altos, ¿ya? Les voy a ir explicando por qué. ¿Por qué estoy enrabiada con esto? Porque vivimos en un mundo contradictorio. Un mundo que por un lado nos exige o nos habla de la epidemia de la obesidad, nos hace tener disponibles una gran cantidad de alimentos procesados, nos hace estar más tiempo en pantallas, pero por otro lado, idealiza la delgadez, nos muestra en todas partes ideales de delgadez, hasta para promocionar un lápiz nos muestran a una niña muy delgada y que probablemente esos cuerpos, menos del 5%, el 3% de la población es capaz de tener un cuerpo así sin hacer dietas o tener conductas aberrantes en relación a su alimentación. Está el boom de esta alimentación saludable en todas partes, pero esta alimentación saludable restrictiva, rígida, inflexible, ¿ya? No la alimentación saludable, que es el concepto adecuado, que debería ser flexible, ¿ya? O sea, también comer por placer, no solo para nutrirme. Y esta presión además por ser fit, o sea, ahora además de ser delgada hay que tener caluga, ¿ya? Y esto, por un lado, esta idealización de la delgadez, como dijo la Mariana, es un desencadenante importante de los trastornos de conducta alimentaria. Sin embargo, todos los esfuerzos de la salud están puestos en la obesidad. Y al estar tan puestos en la obesidad, no nos damos cuenta que a raíz de eso podemos estar desencadenando más trastornos de conducta alimentaria. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Y por qué me da rabia? Porque cada 62 minutos muere al menos una persona como resultado directo de un trastorno de conducta alimentaria. Y la verdad es que un niño tiene 242 veces más chances de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria que una diabetes tipo 2, que es una patología habitualmente asociada a tener un peso más alto. ¿Qué provoca que no tengamos en nuestro consciente colectivo un poco el tema de la diversidad de cuerpos, de que los cuerpos más grandes o con pesos más altos o con texturas más grandes también son cuerpos normales y sanos? Genera en nuestros adolescentes y en nuestros niños satisfacción corporal por tener esta percepción de estar gordo o muy gordo, ¿ya? Y esta insatisfacción osciló en algunos estudios entre un 44 y un 61%. Existe claramente una asociación positiva entre mayor IMC y mayor insatisfacción corporal, ¿ya? Y las niñas de 10 años ya refieren tener más miedo a estar gordas que a tener una diabetes o un cáncer. Y las pacientes con cuerpos grandes además tienen un mayor riesgo de presentar conductas de control de peso, porque habitualmente les están refregando en todas las consultas que tienen que bajar de peso.
Y sabemos que la dieta es el principal gatillante de los trastornos de conducta alimentaria. Hay estudios que muestran que más del 40% de los adolescentes que se sometieron a alguna intervención en el estilo de vida para el manejo de una obesidad o un peso alto, desarrollaron un trastorno de conducta alimentaria. Y por lo tanto, la insatisfacción corporal debiese ser el punto donde prevenir, y por eso es que la Mariana le dio tanto énfasis a esto, ¿ya? ¿Y qué es importante en cuanto a los cuerpos más grandes? La diversidad corporal. Dove, los jabones, el champú, tiene campañas preciosas en relación a la diversidad corporal, ¿ya? Que nos muestren cuerpos distintos, que nos muestren cuerpos más grandes, que nos muestren cuerpos que tengan celulitis, que nos muestren todos los tipos de cuerpos, ¿ya? No estereotipizar solamente este cuerpo delgado. Una cosa súper importante a tener en cuenta es que nuestro peso no es una decisión, ¿ya? No, yo no puedo decidir pesar 40 kilos. El peso entre un 50 y un 70% está determinado por los genes y solo un 30% está determinado por otros factores. Y dentro de esos factores obviamente está lo que como y lo que gasto, pero también están, por ejemplo, el estrés, enfermedades crónicas, el dormir mal, el tener hábitos poco saludables, incluso los determinantes sociales que son tan importantes. Acá en Chile, acá en Santiago, no es lo mismo, claramente, y perdón un poco la estigmatización en ese sentido, pero no es lo mismo las características de su entorno, de su educación, incluso de los alimentos que puede acceder un niño que nace en un nivel socioeconómico más alto que uno que nace en un nivel socioeconómico más bajo. ¿Cómo yo le puedo exigir a esos dos tener un estereotipo de delgadez, el mismo para todos? Por otro lado, el fat talk que hablaba Mariana, ¿cierto? Esta cosa de estar todo el rato diciendo, me veo bien, me veo mal, estoy gorda, es súper habitual que lo hagamos con nuestras familias, no sé, en las conversaciones habituales. Oye, me encontré con Juanita, ¿y cómo estaba Juanita? Estaba súper gorda. O sea, no estaba bien, no estaba feliz, no estaba contenta, no, estaba gorda, ¿ya? ¿Cómo evitarlo? Reconocerlo primero, reconocer que estas conversaciones son muchísimo más frecuentes de lo que creemos y evitarlo, intentar desviar la conversación hacia otro tema. No mandar estos mensajes especialmente delante de nuestros hijos, estoy a dieta, si bajo de peso voy a poder hacer esto o aquello. Y en colegios tener políticas claras en relación a las burlas, especialmente en relación al cuerpo, ¿ya? Y tratar de no hablar con tu hija sobre el cuerpo ni sobre las características de su cuerpo, ¿ya? El rol de la familia en esto, no hablar del peso de nadie delante de sus hijos, no permitir que nadie opine del peso ni del cuerpo de tus hijos y no dejar que pongan a tu hijo a dieta, ¿ya? No dejar tampoco que hablen del peso de tus hijos delante de él, ¿ya? Yo siempre trato de no hablar delante de mis pacientes mostrándoles que si están sobrepeso, si están en obesidad, de hecho casi no hablamos del peso, ¿ya? Y si tengo algo puntual que decirle a este papá, prefiero que el niño salga y conversarlo con él directamente. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, con los profesionales de salud, ¿cierto? Y el estigma de peso. ¿Qué es el estigma de peso? Asumir que la gente gorda, por ejemplo, es más floja, es dejada, etcétera, ¿ya? Que, por ejemplo, los seguros de salud nos cobren más o primas mayores por tener un IMC más alto, ¿ya? Y nosotros jugamos un papel clave en la prevención de obesidad y trastornos de conducta alimentaria, porque debemos fomentar conductas positivas, ¿ya? ¿Qué es el estigma de peso en salud especialmente? Por ejemplo, llevar a mi hijo, que tiene un peso normal, al pediatra porque está con tos, fiebre de varios días, que el pediatra se asuste, le pida una radiografía para descartar una neumonía, le dé antibióticos, lo trate como corresponde. Y nunca me preocupé de si la niña comía dulce, no hacía ejercicio, vivía todo el día pegado al televisor o a las pantallas. Y por otro lado, que uno lleve a su hija con un cuerpo más grande al pediatra, porque tiene los mismos síntomas, que le den analgésicos, jarabe para la tos, y que te hablen toda la consulta del peso, de que tiene que bajar de peso, de que casi el tema de tener tos y fiebre es culpa del peso, ¿ya? Eso es estigma de peso en salud. ¿Y qué deberíamos esperar nosotros del personal que atienda a nuestros hijos? Que primero le informe a los adolescentes que las dietas no sirven y que incluso pueden ser contraproducentes desencadenando trastornos de conducta alimentaria. El 95% de las dietas al año o a los 2 años, los pacientes que bajaron de peso han recuperado todo el peso perdido, ¿ya?
¿Ustedes le recomendarían a alguien algo que tiene solamente un 95% de fallas y solo un 5% de efectividad? ¿Ustedes se pondrían una vacuna que tiene un 5% de efectividad? No, eso es hacer dieta. Fomentemos conductas físicas y de alimentación que sean positivas. Eso es lo que debiésemos hacer nosotros como médicos y que se puedan mantener en forma regular. Acordar con nuestros pacientes metas alcanzables. En los niños no se recomienda la dieta bajo ninguna circunstancia y solo se recomienda o la mantención o una baja de peso muy paulatina pero enfocada en hábitos. No utilizar la insatisfacción corporal como un motivo de cambio. Animar a la familia a que tengan comidas regulares, familiares, agradables. Animar a que eviten hablar del peso. Y por otro lado, busquemos en los adolescentes con sobrepeso si han sufrido algún maltrato físico y abordémoslo todos juntos. ¿Qué mensaje nos deberíamos llevar hoy día? Que los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades que están en aumento, que son enfermedades graves y que requieren un manejo precoz y adecuado por equipos multidisciplinarios, ¿ya? Que podemos prevenir y ojalá podamos prevenir a partir de fomentar una imagen corporal positivo en nuestros niños y en nuestra población. Y que como profesionales de salud debiésemos tener un manejo cuidadoso del lenguaje frente a las personas con cuerpos grandes y frente especialmente a los niños y adolescentes. Eso es lo que le queríamos contar hoy día. Muchas gracias.